Este congreso se titula Luna de Miel y es una bendición que estemos aquí solamente con nuestra pareja, dispuestos a pasar una luna de miel. Por ahí hay un hermano que dijo, hace 25 años se la prometí y hoy le estoy cumpliendo. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bendición. El tema que vamos a desarrollar es matrimonio, una misión santa. Le mandamos un afectuoso saludo a nuestros hermanos que nos acompañan por internet. Pues les animamos para que el próximo año nos acompañen a este lugar que está bonito, ¿verdad? Bien, yo quiero felicitarlos a todos ustedes que están aquí. La verdad, es una bendición que dedique tiempo. Que dedique tiempo a lo que parece que no deberíamos de dedicarle porque pues ya estamos casados, ¿verdad? Ya es mía, ya es mío, pues ya no pasa nada. Sin embargo, creo que debemos de dedicar el tiempo y yo lo felicito a usted porque verdaderamente dedica tiempo. Hace unos días platicando con una de mis nietas que está estudiando medicina, yo le preguntaba, hija, ¿qué especialidad vas a tomar? Y estábamos hablando de las especialidades y había una que en el pasado le gustaba, pero me dijo, no, abuelito, son muchos años de estudio. Y yo le decía, pero mira, entre más estudies, entre más te prepares, vas a ser un mejor profesionista. Entre los profesionistas, cualquiera que sea la profesión, deben de estar actualizados. Entre más actualizados estén, entre más técnicas dominen, pues les va mejor, tienen mejores ingresos, tienen más renombre. Por ahí, para conseguir la cita con un doctor, la daba como un mes adelante, un doctor muy, muy reconocido. Y estaba platicando con la persona, me dijo, no, hasta el especialista está hasta dentro de un mes. Si ya me morí, ¿verdad? El matrimonio es algo similar. Entre más te prepares, mejor esposo vas a ser, mejor esposa vas a ser. Entre más conozcas la palabra de Dios, el diseño de Dios, los propósitos que tuvo Dios cuando estuvo diseñando esta relación, mejor te vas a sentir, vas a encontrar más bendición. Nos hemos reunido con un propósito, escudriñar en la palabra de Dios lo relacionado con el matrimonio. Ya que en nuestros días existe una gran confusión acerca de el propósito del matrimonio. Y en el mundo, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, para nadie es una meta pensar que el matrimonio es una misión santa. En la Biblia nos habla que el matrimonio es una misión santa. ¿Usted sabía que el matrimonio es una misión santa? La palabra misión significa el acto de confiar a alguien una tarea específica para que la lleve a cabo. La palabra misión también es un encargo que se recibe de ir y hacer, de vigilar las funciones de un equipo de trabajo. Esas dos definiciones pues nos hablan claramente que el matrimonio es una misión y al ser una misión, bueno, es un encargo que alguien nos dio. ¿Quién le dio el encargo a usted de lograr una misión? Y fíjese, la verdad es que hay un desconocimiento total que cuando nos casamos no sabíamos nada de esto.
Nos casamos porque tenía los ojos verdes. Hace unos días estaba platicando con mi esposa y yo le decía, ay, ¿te acuerdas tu pelo tan hermoso que tenías? Me dijo, sí. Tenía un pelo, bueno, ahorita no lo tiene feo, pero lo tenía, pero hermoso. Y bueno, así pudiéramos hablar de algunas virtudes por las que nos casamos, ¿verdad? Que nos atrajeron. El pastor Chuy, voy a hablar de él porque no está. Pero también tenía un pelo, ¿verdad, May? Él era el atractivo, por eso se casó con él. Y ahora le dice, ponte una peluca, mi amor. Todos fuimos atraídos por algo físico primero, pero estoy seguro que ninguno de aquí fuimos atraídos porque queríamos llevar a cabo una misión santa. Nadie. Fuimos atraídos por otras cosas, ¿sí? Pero todas las personas que se casan sin saber, sin tener el conocimiento, estamos recibiendo una misión. Estamos recibiendo un encargo de parte de Dios de ir y cumplir con el diseño que Él hizo para los que se casan. Y bueno, cuando hablamos que el matrimonio es una misión santa, quiere decir que Dios tuvo un propósito, que los matrimonios al estar juntos, las personas al estar juntas, van a llevar una misión, van a lograr un trabajo que santifique a los dos. No puede haber otro fin más que la relación matrimonial sea de santidad, sea de santificar a las personas, porque el propósito al final es que Dios es santo. ¿Usted entiende eso? Entonces, todo el trabajo, toda la meta, todo lo que nosotros recibimos cuando nos casamos sin saber, era que teníamos que santificar nuestra relación. En nuestra cultura hay una cuestión de la cultura y el matrimonio. Hoy en día existe una contradicción, una contraposición entre la cultura de nuestros tiempos y relacionado con el matrimonio y el propósito que Dios tuvo al instituir el matrimonio. Pero para nosotros que somos cristianos, entender el propósito de Dios es muy importante, porque es muy diferente el propósito de Dios a los propósitos de nuestra cultura. Para nosotros es importante, y bueno, para todo el mundo debería de ser importante conocer los propósitos de Dios. La mayoría de nosotros, cristianos o no, que asistimos a una iglesia, hemos absorbido las ideas de nuestra cultura. ¿Qué es lo que piensa nuestra cultura? Nuestra cultura piensa que el matrimonio se trata de mí. Me voy a casar para ser feliz. Me voy a casar se trata de mí, de lograr mis propósitos, ¿verdad? La idea de nuestros días, la cultura nos dice que el matrimonio se trata de que yo obtenga lo que yo necesito para ser feliz de la otra persona. Pero cuando el matrimonio ya no me da lo que yo quiero o lo que yo necesito, entonces ahí debe de detenerse. O debemos de cambiarlo. Porque en nuestra cultura se trata de mí. No se trata de luchar, no se trata de esforzarse, no se trata de otra cosa, se trata de estar bien conmigo mismo. Sin embargo, el propósito de Dios es muy diferente al propósito de nuestra cultura.
Dios diseñó, y esto lo conocemos desde el inicio, ahí nadie nos engañó, porque Dios diseñó que dos se conviertan en uno. Y este concepto es el mismo o es un símil de la Trinidad. La Trinidad son tres unidos con el mismo propósito, pero cada uno haciendo un trabajo diferente. Dios replica este mismo concepto en la unidad del matrimonio, donde dos se convierten en uno, pero haciendo un trabajo diferente. ¿Cuál es ese trabajo? Dos trabajando con un propósito. Trabajando individualmente, trabajando para ser creativos en nuestro mundo, trabajando para tener hijos, pero si usted se fija, los dos tenemos una misión, una actividad diferente en todo lo que hacemos. Formar hijos, el papá y la mamá hacen un trabajo de la formación, pero es diferente. Formar una familia. Y llegamos al final, cultivando una relación espiritual que nos acerque a Dios. Pero el propósito es siempre unidos. Y cuando aún sin conocer o sin tener un conocimiento claro y amplio del propósito del matrimonio, porque no vamos a una iglesia o porque no somos cristianos, aún todos ellos se sienten mal porque no se sienten uno. Se sienten separados, se sienten solos, porque el propósito del matrimonio es la unidad. Y nos habla la palabra de Dios que debemos agradarnos mutuamente, debemos servirnos mutuamente, y cuando estamos haciendo, estamos cumpliendo parte de esa misión santa. La pregunta para nosotros, la pregunta para ti sería: ¿cuáles son los propósitos sobre los cuales está fundamentado tu matrimonio? ¿Cuáles son tus intenciones hoy en este momento? ¿Usted tiene una idea clara de los propósitos de Dios con relación a su matrimonio? A tu matrimonio. Porque mire, muchas veces somos llevados por la inercia de que estamos casados, pero caminamos sin sentido. Caminamos sin tener un propósito. Por eso la pregunta: ¿tienes claro cuál es el nivel de tu compromiso delante de Dios? ¿Tienes una idea clara cuáles son las intenciones de Dios para tu matrimonio? No el matrimonio en general, sino para tu matrimonio en particular. Porque todos los que estamos aquí tenemos una vida diferente completamente. Y todos los que estamos aquí tenemos una situación en nuestro matrimonio que algunos se sienten más o menos, otros están desilusionados, otros se sienten muy bien, motivados, otros están formando esa familia que siempre anhelaron, otros están pasándola mal. Y viene una pregunta personal: ¿estás en camino de convertirte en el esposo o la esposa según el diseño de Dios? Hablábamos de que en la Trinidad, fíjese, en la Trinidad cada uno de la Trinidad tiene un propósito. Trabajan cada uno haciendo lo suyo, pero trabajan en unidad. En tu matrimonio, yo te pregunto, ¿estás en camino de convertirte en el esposo o la esposa según el diseño de Dios? ¿Son tus propósitos matrimoniales bíblicos? ¿Estás seguro que las intenciones que tú tienes en tu relación matrimonial son las mismas de Dios? Son muchas preguntas, pero en todas debemos de reflexionar. Y conforme vamos a ir avanzando en las enseñanzas que tenemos preparadas,
que hemos preparado, que Dios nos ha dado a los que vamos a participar. Le pidamos a Dios que sea Él quien nos hable, que nos instruya, que nos capacite, que ponga en nosotros una convicción de cambiar. Todos los matrimonios, todas las personas, todos los esposos, tenemos que cambiar. Estoy seguro que todos los que estamos aquí necesitamos cambiar en alguna área. Yo inicié hace unos minutos una comparación entre el concepto matrimonial que tiene nuestra cultura, donde el pensamiento de la sociedad es muy superficial, donde incluso existe un desconocimiento de lo que verdaderamente es el matrimonio, porque el matrimonio no fue un diseño de las personas, de alguna nación. Este concepto del matrimonio es un diseño de Dios. Cuando hablamos de que se casan con una base, un propósito cultural, pues entonces hay un desconocimiento del propósito fundamental, del propósito del matrimonio. Incluso aquí estoy incluyendo a los cristianos. Muchos cristianos no entienden claramente los propósitos por los cuales Dios diseñó el matrimonio. Fíjese bien, en la antigüedad, en un tiempo donde el pueblo de Dios estaba extraviado en sus conceptos y no sabían hacia dónde ir, el pueblo de Dios, estoy hablando del pueblo de Dios, andaba caminando, pero había tal confusión en el pueblo de Dios que se estaban perdiendo. Habían adoptado costumbres que no eran las que Dios les había dejado. Había un desconocimiento. Pasó el tiempo, pasaron muchos años y se fueron perdiendo el propósito de Dios por el cual Dios les había llamado, les había ordenado, habían hecho pactos y los estaban abandonando, se estaban involucrando en otras cosas. Entonces Dios le habla a su pueblo a través del profeta Oseas. Y les muestra, les habla, les dice, hey, les quiero decir que están extraviándose. ¿Por qué? En Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Cuando desconocemos, somos presa fácil de muchas cosas. El conocimiento nos ayuda a lograr metas. El conocimiento nos ayuda a lograr objetivos. El conocimiento nos da seguridad. El conocimiento nos da esa seguridad que nos dice que estamos haciendo las cosas correctamente. Pero hoy en día muchos cristianos desconocen el propósito de Dios, el propósito que Dios tuvo para diseñar la unión matrimonial. Ciertamente es muy difícil llevar a la perfección lo que es la relación matrimonial. La unión matrimonial es muy difícil, pero es maravillosa, ¿o no? Bueno, bien motivados. Otra vez. El matrimonio es difícil de llevar a cabo, pero es maravilloso. Gracias, hermanos. El matrimonio nos proporciona grandes satisfacciones. Nos proporciona muchos momentos de paz, momentos de felicidad. No quiero hablar de los momentos difíciles, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de los momentos hermosos. Por ejemplo, este tiempo que estamos viviendo aquí, en este lugar. Es muy bonito verlos caminar ahí por los jardines, en la playa, estar en la alberca, ustedes ahí conviviendo.
Es hermoso, de veras. Y uno puede entender lo maravilloso que es el matrimonio. Dios lo diseñó así, lo pensó de esa manera. El apóstol Pablo ha puesto un fuerte énfasis en lo que enseñó a la iglesia de Éfeso. Y mire, Pablo caracteriza la iglesia como el cuerpo corporativo de Dios, en donde Cristo es la cabeza. Cuando habla del cuerpo, el cuerpo es una metáfora y Pablo la usa para describir a la iglesia. Y encontramos esta metáfora a través de toda la carta. Pablo toma y desarrolla el tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pablo hace una representación en las cartas de Colosenses y Efesios de Cristo como cabeza del cuerpo. Pablo resalta que como cabeza de la iglesia, Cristo nos proporciona dirección, nos proporciona liderazgo, nos proporciona lo que el pueblo necesita o lo que la iglesia necesita. Nos dice que Cristo es el proveedor, que Cristo es la fuente de energía de la iglesia y que hace que la iglesia, al estar relacionada con Él, con esta cabeza, crezca, madure. La metáfora también señala a una íntima conexión entre Cristo y su pueblo. Pablo le enseña a los efesios que esta conexión existe entre Cristo y su iglesia, y esta conexión solo puede ser expresada cuando se refiere a la unión, una sola carne. Esa unión existe entre los esposos y que están unidos en matrimonio. Mire, cuando él habla de que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, hay una unidad, hay una conexión. Y esa metáfora la lleva al matrimonio y dice que es exactamente muy similar esa unión, el esposo y la esposa unidos en una sola carne. Lo dice en Efesios 5:31, dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Aquí hay una preocupación de Pablo. Es que muestra, o debemos entender, la unidad corporativa de Cristo con su iglesia, que esta unidad crezca, madure, y nos habla de un ente solo, unido, porque se está edificando el cuerpo de Cristo. Nos habla que la iglesia es la esposa de Cristo, es la metáfora. Una de las contribuciones que hace Pablo en Efesios es que retrata a la iglesia como la esposa de Cristo. Y uno de los significados primarios que tiene esta imagen es reflejar la increíble relación que existe que Cristo con su iglesia, de la cual todos nosotros formamos parte. Y nosotros podemos sentir esa cercanía de Dios, de Cristo con nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Ahora, Pablo nos lleva a que nosotros pensemos que esa misma relación debe de ser una realidad entre los esposos. Pero a veces no es así. Como tampoco a veces hay esa cercanía de la iglesia con Cristo. Y si nosotros somos la iglesia, debemos de pensar de tu cercanía con Cristo. Y en esas mismas relaciones, tu cercanía con tu pareja. Debe de haber una unidad. La relación matrimonial de un esposo y un esposo es la imagen más cercana que menciona Pablo. Y esa relación más cercana tiene que ver con la intimidad. Los esposos viven una vida de intimidad
que no pueden vivir con nadie más. Es una relación de intimidad, donde es un secreto tu relación, donde nadie más sabe cómo es y qué pasa en esa intimidad. Y no estoy hablando solamente de lo sexual, estoy hablando de su relación, de su plática, de cuando están solos. Y eso mismo se refleja en tu relación con Cristo. Hay algunas personas que solamente tienen relación con Cristo el domingo en la iglesia. Pero hay otros que tienen una relación de intimidad de todos los días. Todos los días están ahí con el Señor. Imagínate que tú puedes decir, todos los días estoy con mi cabeza. Igual tú puedes decir, todos los días estoy en unidad con mi pareja. Pero hay alguien que se siente distanciado, seguramente. Pablo menciona en el versículo 31 lo que dice en Génesis 2:24. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero inmediatamente habla de un gran misterio. En ese tiempo decía que había un gran misterio. Pero Pablo está hablando que se refería a Cristo y a la iglesia. ¿Cuál es el misterio al que se refiere Pablo? Pablo dice que el matrimonio es un misterio. Pero fíjese, no está diciendo que es algo confuso, que es algo enigmático, o que realmente no podemos entender la profundidad de su significado. Pablo habla de que hay un misterio que fue guardado durante miles de años, pero que cuando viene Cristo es revelado con su vida, con su muerte, con su resurrección. Y el matrimonio hoy en día ya no es un misterio, ese misterio fue revelado. En el Antiguo Testamento había una relación de Dios con su pueblo, con Israel. Dios Padre con su pueblo Israel. Pero Dios nada más tenía relación, una relación intensa, una relación sorprendente, sostenida por pactos, pero no había una relación, no habla que había una relación de ese Dios con los otros pueblos. Dios Padre no se relacionaba con los otros pueblos, tenía un pueblo escogido y con él se relacionaba. En el Nuevo Testamento surge una nueva relación y es el misterio al que Pablo hace referencia. Esta relación es nueva. Cuando aparece Cristo en el Nuevo Testamento, establece una nueva relación con un pueblo. No hace una relación con un solo pueblo, sino que ahora habla de una iglesia. Esa iglesia está formada por una diversidad de personas a través de toda la tierra. Y esa relación nos muestra a un Jesús que se da a sí mismo, que deja su comodidad, que se sacrifica por su pueblo, por esa iglesia, que da su vida por esa iglesia. Y aquí es donde empieza a cobrar sentido la metáfora que usa acerca del cuerpo, que representa a la iglesia y en la cual Cristo es la cabeza. Pero fíjese lo que dice Pablo. Usa esa misma metáfora y ese mismo ejemplo para representar a la mujer. Y dice que la mujer es similar a la iglesia. Y el varón lo muestra como que es el representante, es el símil de Cristo en la relación. Entonces, la relación matrimonial de una esposa y un esposo es la imagen más cercana que Pablo puede imaginarse y que refleja esa intimidad y esa relación tan cercana. Por eso dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán y serán los dos una sola carne. El resultado de esta unión
de la unión de dos personas, habla que deben de estar unidos. El matrimonio, la pareja, tienen el mismo Señor. El matrimonio, la pareja, tienen la misma familia, tienen los mismos hijos y tienen el mismo futuro, tienen el mismo destino final. Y el propósito de Dios es una unidad sorprendente. Fíjese bien, nosotros estamos unidos a nuestros hijos. Estamos íntimamente ligados con nuestros hijos. Pero no somos una sola carne con ellos. No podemos ser una sola carne con nuestros hijos. Aunque estamos ligados con ellos. Con la única persona que podemos ser una sola carne es con tu esposa o con tu esposo. Y ahí usted puede entender cómo los ancianos, aquí no hay ninguno de ellos. No nos vean. Mira, hay ancianos que a pesar de que tienen un aspecto físico diferente, se parecen tanto. Se parecen mucho. ¿Por qué? Porque parece que no, pero han llegado a ser una sola carne. Y ser una sola carne no se logra al año de casados. Pero sí se logra después de 50 años, cuando entendimos el propósito del matrimonio. Porque también hay muchos matrimonios que después de muchos años no tienen nada en común. Hace unos días platicaba con un amigo que veníamos de un trabajo. Y hace unos días se casó su hija. Y mi esposa y yo fuimos a esa boda y él no es cristiano y me estaba diciendo, me está costando mucho trabajo la adaptación. A mi esposa y a mí nos está costando mucho trabajo porque se fue nuestra hija y quedamos solos y ahora tenemos que ajustarnos a esta nueva forma de vida. Y yo me quedé pensando cuando se fue mi hijo y yo no me tuve que ajustar a mi nuevo estilo de vida. Me costó trabajo entender que ya no tenía que esperar a nadie en mi casa. A las 10, a las 9, fíjese, a las 9 que ya terminábamos de cenar, le decía a mi esposa, pues vamos a dormir. Ya no esperamos a nadie. Cierra la puerta. Ya la cerramos. Sí, ya, ciérrala y apaga la luz y vámonos a nuestro cuarto. Sí. Pero hay quien se tiene que acostumbrar. El texto bíblico utiliza con frecuencia un lenguaje para describir la relación que hay entre Cristo y los esposos y la iglesia y las esposas. Debemos entender que frente a nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos muestra una sorprendente unión. Que el texto que vamos a leer nos habla de 3 tipos de amor. Porque en la relación matrimonial hay una disciplina de un amor abnegado, de un amor santificador y de un amor a nosotros mismos.
Tres formas de amar que, mis hermanos, son contraculturales. Fueron contraculturales para los tiempos de Pablo. Y en nuestros días también es contracultural hablar de estas tres formas de amar que son completamente desconocidas para la cultura de nuestros tiempos y muchas veces para nosotros, aún para los cristianos. Vamos a leer el texto, Efesios 5:25 hasta el 28, dice así: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esta versión es la Nueva Biblia de las Américas. Cuando yo leí estos versículos, me causaba mucha inquietud porque no lo entendía. Y ahí yo pude descubrir la enorme tarea que el Señor le dejó a los esposos. Porque la labor del esposo no solamente es atender las necesidades materiales de su esposa. La responsabilidad del esposo va mucho más allá. Es extremadamente importante, pero es principalmente espiritual. Cuando entendemos este concepto de lo que es el matrimonio, estamos entendiendo el fundamento para lograr la misión que Dios nos dejó a los varones, que los varones aceptamos cuando nos casamos sin darnos cuenta. El título de esta conferencia es: el amor del esposo santifica a la mujer. Esto es un concepto que tal vez no entendemos. Nosotros entendemos que el Espíritu Santo viene y nos lleva a la santidad. Nosotros entendemos que leyendo la palabra de Dios vamos a ser santificados. Nosotros entendemos que cantando y alabando y todo esto vamos a ser santificados. Pero mire, los maridos tenemos la enorme responsabilidad de santificar a nuestra esposa, de presentar una esposa santa y sin mancha. Cuando dice: maridos, amen a vuestras mujeres. El amor va a lograr esto, va a lograr que la esposa sea santificada. Este es un imperativo. Amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Jesús es el esposo de la iglesia. Tú eres el esposo de tu esposa. Jesús, el esposo, no demanda privilegios especiales, sino que toma una enorme responsabilidad: amar a la esposa con afecto, con lealtad y con hechos. El amor del esposo, nos está explicando Pablo, que es el mismo o tiene el mismo significado que el matrimonio. Jesús ha dado su vida por su pueblo, por su novia. El llamado a cada varón es exactamente el mismo: dar su vida.
Dice que Pablo dice que esta actitud, este imperativo se manifiesta en una premisa: amar a la esposa, sustentarla, cuidarla, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. La iglesia ha sido apartada exclusivamente para Cristo. Le pertenece a Él, a nadie más le pertenece. La iglesia ha sido comprada a precio de sangre. Cristo dio su vida por su iglesia. Y al hacer esto estableció una relación de intimidad. Y cuando tú vas a orar y te postras y le dices: Señor, porque por tu enorme sacrificio yo estoy aquí, tú pagaste el precio por mí. Y esta metáfora nos involucra a todos los varones. Pablo le dice a los varones que amen a su esposa de la misma manera que Cristo amó a su iglesia. Y cuando yo leía esto, yo dije: no, esto es una labor titánica. Esto es difícil de igualar. Pero al mismo tiempo nos motiva a tratar, a esforzarnos, a buscar por todos los medios cómo es este mandamiento del Señor. Pero fíjese, Jesús dio su vida por la iglesia, una iglesia imperfecta, una iglesia en muchos casos rebelde, una iglesia desobediente, una iglesia pecadora, una iglesia que puede cumplir todos los calificativos que nos describan que es difícil de amar, que es difícil de perdonar, que es difícil de entender. Y a pesar de todas esas imperfecciones, Jesús la amó. Jesús la ama. Y para demostrarlo, para demostrar ese amor por su iglesia, se entregó él mismo. Sufrió la muerte por su iglesia. Es difícil, ¿verdad?, llevar a cabo esto. Porque nosotros, todos los que estamos aquí, estamos casados con una mujer, en algunos casos rebeldes, en todos los casos imperfectas, difíciles de entender, en muchas cosas, en muchas veces difíciles de perdonar. Muchas veces, como dijo aquel, no nos hacen caso, nos ignoran. Pero cuando encontramos que hay una similitud entre la iglesia y la mujer, y que dice que el varón, también hay una similitud entre el varón y Cristo, y dice que Cristo amó a esa iglesia a pesar de lo que es esa iglesia. Y mira, en esa iglesia tú estás, tú formas parte de esa iglesia. Y muchas veces yo he orado y le digo: Señor, es increíble que tú hayas dado tu vida por mí. Y le platico todo lo que yo soy y era. Y me cuesta trabajo entenderlo. Y que me siga amando. Me sigue amando día con día. Y el Señor le dice al varón: ámala de la misma manera. Cuando yo entendí esto, yo le decía al Señor: Señor, esa es una labor titánica que solamente tú puedes hacer. Y yo le decía: ¿cómo me pides que yo vaya y me pare enfrente y les pida eso a todos los varones? Pero el Señor me dijo: es tu responsabilidad. Ve y diles. Como seas, ve y diles.
El amor abnegado. Vamos a hablar del amor abnegado. Las primeras palabras de Efesios en cuanto a la relación conyugal son un llamado a un amor radical, un amor abnegado. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este llamado era brusco y era un viraje al compromiso marital de aquella época. En aquella época las mujeres eran consideradas de una manera muy diferente a como son ahora consideradas. Muchas eran como muebles, no servían, o sea, no se les daba ninguna honra, no se les tomaba en cuenta. Y el Señor, Pablo les dice, amen a sus mujeres de una manera diferente a lo que todo el mundo está acostumbrado. Y les pone el ejemplo. Por eso es el ejemplo. Cristo se entregó por una iglesia imperfecta. Tú también debes amar a tu esposa que es imperfecta de la misma manera. Y este era un llamado a los hombres que rompe esquemas, que va más allá de nuestros pensamientos, de lo que es nuestra esposa. Esto debe de romper el molde y la idea que tú tienes de tratar a tu esposa como la tratas. Yo le puedo asegurar que ninguno de los que estamos aquí tratamos a nuestra esposa de la misma manera que Cristo ama a su iglesia o que trata a su iglesia. Hay muchos varones que no han perdonado a su esposa por alguna pequeña falta, si la comparamos con lo que nosotros hacemos para al Señor. Y ahí estamos luchando y no perdonamos. Y no perdonamos. Cuando yo veo este ejemplo, yo oraba al Señor y le decía, Señor, ¿me dejas? Esto que tú me estás pidiendo y que tú hiciste por mí, me dejas sin ningún argumento para no perdonar a mi esposa, para no amar a mi esposa, para no ser paciente con mi esposa. Me quita todos los argumentos que yo tengo para pensar que es difícil ponerme de acuerdo. Me quita el argumento para pensar que mi manera impositiva de hablar con ella. Me quita el argumento de ser insolente. Me quita el argumento de decir, es que yo puedo mostrarte todos los calificativos negativos que tienen las esposas. Algunas son arrogantes, son intolerantes, son necias, son irrespetuosas. Y puedo seguir mencionando muchos calificativos negativos. Y a pesar de ellos, el Señor me dice, pues a pesar de eso, ámala. Porque el compromiso es amarla de la misma manera. El texto textual, valga la redundancia, dice, maridos. Y mire, eso no lo deja así como que a quién se refiere. ¿A quién está hablando? Vamos a buscar la teología de la palabra. Si está en griego, si está en qué idioma. En el que la busques, dice maridos.
¿Cuántos maridos hay aquí? Bueno, pues esta palabra es para ti y es para mí. Amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. El matrimonio es un llamado a morir, porque dice, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. El matrimonio es un llamado a morir. El hombre que no muere por su esposa está muy lejos de entender el llamado de Dios en el matrimonio. El llamado de Cristo al esposo cristiano no es un llamado a que se convierta en el aguanta todo. No, Dios no nos ha llamado a aguantar. Ay, por amor a mis hijos yo aguanto. No, yo te he aguantado todo, pero estoy cansado. Dios no nos ha llamado a aguantar. Maridos, Dios nos ha llamado a morir. Morir significa la muerte de nuestros derechos, la muerte de nuestro tiempo, la muerte a nuestros placeres, la muerte a lo que tú dices y alegas que tienes derechos, pero está llamado a morir. Y este hecho, esta acción, es un acto viril, es un acto masculino. Es un acto masculino, mis hermanos. Estar dispuesto a morir por una causa. Y esto no es todo lo que el Señor nos llama, En ese versículo, en esos 3 versículos que leímos, no solamente nos llama a que amemos a la esposa de la misma manera que Él amó a la iglesia, sino que nos deja una gran labor. Y esto, lo que a mí se me hacía todavía más difícil, o sea, si se me hacía difícil morir por ella. Cuando leo lo que el versículo 26 dice, para santificarla. Yo le dije, Señor, si el Espíritu Santo no la ha podido santificar, yo, un simple humano, ¿cómo le voy a hacer? Y fíjese cómo dice, habiéndola purificado por el lavamiento con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa e inmaculada. Aquí hay una contraposición o debemos entender muchos conceptos. Santa e inmaculada. Mis hermanos, qué gran labor tenemos todos los varones, santificar a nuestra esposa. Este es un amor santificador. Yo tengo que tener un amor para que mi esposa se santifique. Porque Cristo santifica a su iglesia. La iglesia es lavada y regenerada para presentársela a Cristo. Cristo quiere presentar una iglesia perfecta. Cuando Él regrese. Esto es lo que busca el esposo que ama a su esposa. ¿Cómo le hago? Para que un esposo santifique a su esposa, tiene que ser un hombre que ama la palabra de Dios, que lleva una vida intensa de santidad, un hombre que ora por su esposa, un hombre que está preocupado por su esposa.
El hombre que santifica a su esposa es aquel que entiende que tiene una responsabilidad que Dios le dejó. Y él entiende que él tiene la responsabilidad de santificar, de la santificación de su esposa. ¿Y sabe por qué? Porque el varón es la cabeza y él es el responsable de su santificación. Tú eres el responsable, varón. Tú eres el responsable de tu santificación. Pero no puedes decir, bueno, allá ella que se santifique. No, tú eres el responsable de buscar que ella también sea una mujer santa. Pero para eso necesitas conocer la palabra, amarla, vivirla. Nosotros, todos, tenemos mujeres imperfectas. Amén, hermano. Pero el tipo de amor con el que Cristo amó a su iglesia tiene un propósito muy profundo: santificar a la iglesia. Y cuando nosotros como esposos entendemos este propósito, debemos buscar establecer un ambiente espiritual en tu casa. Cuando tú te das cuenta de la necesidad que tiene tu esposa, entonces buscas en la palabra de Dios para llevarla a tu esposa, para presentarla, para estimular su vida, para lograr una mujer hermosa espiritualmente. Más allá de los atributos físicos, es importante lograr cultivar una mujer espiritual. Pero fíjese, lo que nosotros a veces hasta lo confesamos, lo decimos. Yo llegué a la iglesia, al cristianismo, por mi esposa. Ella fue la que me trajo. Y luego decimos, no, ella es bien espiritual. Ella es más espiritual. Ella es la que entiende la palabra de Dios. ¿Y tú qué estás haciendo? La presumes. Y quiero decirte, al presumirla, te estás poniendo en evidencia que solamente a ti te preocupa chambear, traer el chivo, que no falte. Y cuando te dicen algo, tú le reclamas y le dices, te justificas. ¿Qué? ¿Qué te hace falta? Tienes todo. Sí, tú dedícate a estudiar la Biblia, a ir a la iglesia, a servir, a tener un ministerio. Hermanos, nosotros debemos santificar a nuestra esposa. Tú tienes que ir adelante. Tú le tienes que enseñar a ella. Y dice ahí con la palabra. La escritura hace un énfasis de la responsabilidad que tiene el esposo de mostrar amor, porque al hacer eso tú estás demostrando que la amas, porque vas a dedicar tiempo a prepararte. ¿Por qué dices? Es que yo tengo que prepararme porque yo tengo que enseñarle a mi esposa. Yo tengo que llevarla a una santificación, a que ella santifique su vida. Pero mira, si tú estás haciendo eso, tú tienes que estar santificado. Porque tú no puedes santificar a alguien si tú no estás santificado. ¿Sí me entienden? Es un efecto. No podemos dar lo que no tenemos. Y yo lo voy a hacer por amor, pero además no es porque si quiero o no quiero. Es una responsabilidad que Dios nos dejó hacerlo.
Yo te quiero hacer unas preguntas, varón, en esta noche, que tienes que meditar. ¿Tu esposa se asemeja más a Cristo porque está casada contigo? ¿Es ella asemejándose a Cristo a pesar de cómo tú eres? Fíjese esta, ¿ha disminuido su semejanza a Cristo a causa tuya? Lo que tú haces, tu relación con tu esposa, ¿santifica a tu esposa o le sirves de tropiezo? ¿Es ella una mejor mujer por estar casada contigo? El matrimonio, mis hermanos, puede hacernos mejores personas. El matrimonio está encaminado a hacernos mejores cristianos. El matrimonio está encaminado a santificarnos. Pero la enorme responsabilidad no es que tu esposa te santifique a ti, varón, es que tú santifiques a tu esposa. ¿Por qué la tengo que presentar? Cristo santifica a su esposa, a la iglesia, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga mancha ni arruga, una iglesia que sea santa y sin mancha. Eso es lo que hace Cristo. Está regenerando a su iglesia. Y yo te pregunto, ¿nuestra relación regenera a tu esposa? ¿O tu accionar la tiene desanimada, desmotivada? Vamos a ver otra fase. Versículo 28 dice, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El amor a sí mismo la misma, debes demostrar la misma intensidad de cómo te amas tú a cómo amas a tu esposa. Aquí lo que Pablo nos dice es que nosotros debemos vernos a nosotros mismos y amar a nuestra esposa como tú te amas. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos necesidades de todo tipo. Y yo tengo que escuchar el corazón. Mire, las mujeres tienen necesidades más allá de vestidos, más allá de zapatos, más allá de la pinturita. Tienen necesidades. Mire, todas esas necesidades es hasta cierta manera fácil de suplir. Y tú lo puedes hacer de una manera muy sencilla, pues te vas al tianguis y le compras de segunda y va. Pero ella tiene otras necesidades que para suplirlas de nuevo tú tienes que buscar en la palabra de Dios para aprender a oír el corazón de tu esposa, para poder entender los latidos de su corazón, para tratarla con delicadeza, para que ella sienta
que tú la amas. Cuando una mujer se siente amada, pues hasta se arregla, ¿o no? Y luego te anda presumiendo. ¿Cómo me veo? ¿Verdad? Nuestro amor conyugal nos dice que somos una unidad. Y cuando nosotros amamos a nuestra esposa como nuestro propio cuerpo, eso es algo grande y maravilloso. Significa que tú le estás dando una importancia como esa importancia que te das a ti mismo. Ella se convierte en ti mismo. Tú te estás preocupando por cuidarla como te cuidas tú mismo. Y aquí hay 3 aspectos. El cuerpo de tu esposa es tu cuerpo. El bienestar de tu esposa es tu bienestar. Su atractivo es tu atractivo. Su preocupación es tu preocupación. Amar a tu esposa como a ti mismo es estar preocupado por sus asuntos emocionales. ¿Qué es preocuparte por sus problemas emocionales? Cuentan y dicen que las mujeres son difíciles de entender emocionalmente. Y ahí es donde tú muestras tu amor, tratando de entenderla y tratando de satisfacer esa necesidad más femenina. No se trata de comprenderla, se trata de amarla. Se trata de demostrarle lo que tú sientes. Tal comprensión de la naturaleza femenina, pues solamente pudiera completarla perfectamente Dios. Pero a nosotros nos ha dado una tarea de amarla, de preocuparte por ella como tú te preocupas de ti mismo. Y esa preocupación va más allá. Es un mandato divino. Amar a la esposa como a tu propio cuerpo es cuidar de ella como Cristo cuida de su iglesia. El matrimonio no es un proceso acabado, sino es un proceso dinámico entre 2 personas. Una relación que sufre cambios constantes, pero debe de ser una relación que crece. Y si no crece, se muere. El llamado que Cristo hace a los varones es que amemos a nuestra esposa de la misma manera que Cristo ama a su iglesia. Y eso rompe todos los esquemas que tú puedas estar pensando. Y eso rompe todo tus justificaciones y todo lo que tienes guardadito con ella. El desafío es grande. Cuando yo estaba leyendo esto, yo le dije, ay Señor, el desafío es grande, pero yo quiero hacerlo. Yo quiero cumplir. Este tipo de amor y este tipo de desafío
Es un llamado a morir. Morir. Lo que más me impactaba al leer esto es cuando dice que el marido santifica a su esposa. Y ahí es donde yo muchas veces me he despertado y he ido a orar y le digo, Señor, porque antes yo oraba por mi esposa. Y oraba porque se sanara, porque estuviera bien, porque sus dolencias y porque estuviéramos bien y porque si había alguna dificultad entre nosotros la pudiéramos resolver y porque íbamos a platicar y por muchas cosas. Pero cuando el Señor me mostró eso, santificarla, dije, wow, Señor, no es una labor imposible, pero demanda mucho de nosotros. ¿Qué es lo primero que demanda? Que tú tengas una relación firme con Dios. Si tú no tienes una relación firme, intensa con Dios, intimidad con Dios, no puedes hacer esto. Significa, para lograrlo, que busques en la palabra de Dios, que la conozcas. Cuando tú te metes en la palabra de Dios, puedes jalar a tu esposa. No que tu esposa te esté jalando. Mire, algunas personas, algunas mujeres jalaron a su esposo a venir al Congreso de Matrimonio. Y no voy a pedirles que levanten la mano, pero eso habla que la espiritualidad está en tu esposa. Pero la palabra de Dios te habla a ti, varón, a que tú seas la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Tú debes de ser la cabeza de tu esposa. Amar a nuestra esposa como a nuestro propio cuerpo nos debe de impulsar a hacer algo más que ver las cosas pasar. Yo quiero terminar leyéndoles una carta. Este es un hecho real de alguien que escribió su testimonio y ha servido y se ha mencionado en muchos foros. Pero esto mismo que está aquí es un ejemplo que yo tengo de un amigo muy cercano a nosotros, que no está aquí, pero que cada año venía aquí. Este ejemplo o esto lo vivió un hombre que se llamaba Robertson McQuilkin. Él fue rector de la Universidad Bíblica de Columbia. Su esposa se llama Muriel. Ella sufre de los estragos avanzados de la enfermedad del Alzheimer o demencia precoz. En marzo de 1990, este hombre presentó su renuncia mediante una carta que le quiero leer. Dice así: mi querida esposa Muriel ha venido sufriendo un debilitamiento progresivo de su salud mental desde hace aproximadamente 8 años. Hasta ahora había podido ocuparme tanto de sus necesidades cada vez mayores como de mi responsabilidad de dirigir la Universidad Bíblica de Columbia. Pero recientemente resulta evidente que Muriel se siente alegre la mayor parte del tiempo que paso con ella. Y casi nada la hace feliz cuando me ausento. Pero no se trata solo de que no se sienta feliz,
sino que se llena con temor y aún de terror. Piensa que me ha perdido y siempre va en busca de mí cuando salgo de la casa. Entonces puede llenarse de ira si no me encuentra. Por tanto, me resulta claro que ella necesita ahora de todo mi tiempo. Quizá les ayude a comprender mi decisión el que repita lo que dije cuando anuncié mi renuncia en el culto de la capilla. La decisión se había tomado en cierta manera. Hace 42 años, cuando prometí cuidar a Muriel en salud o en enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Así pues, como lo anuncié a los estudiantes y a los profesores, como hombre de palabra, la integridad tiene que ver con mi decisión, pero también un sentimiento de justicia. Ella ha cuidado de mí devota y abnegadamente todos estos años, de modo que si yo tuviera que cuidar de ella durante los próximos 40 años, ni aún así pagaría toda mi deuda. El cumplimiento del deber, sin embargo, puede requerir determinación y estoicismo. Pero hay más. Amo a Muriel. Ella es para mí un motivo de felicidad por su inocente dependencia y confianza en mí, por el amor ferviente que me tiene, por sus destellos ocasionales de esa gracia de que tanto disfruté, por su espíritu feliz y por su fuerte resistencia ante su continua y angustiosa frustración. Por tanto, no me siento obligado a cuidar de ella, sino que lo deseo. Es un honor poder ocuparme de una persona tan maravillosa. Ese amor tan precioso como el de Cristo no es producto de la casualidad. Surgió de la determinación profunda hecha por un joven esposo que se propuso 42 años atrás vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios, poniendo en práctica lo que enseña que un hombre espiritual debe de amar a su esposa tal y como aparece en Efesios 5. De la misma manera, Dios nos llama, hermanos, a amar a nuestra esposa de esa manera. Nosotros estamos familiarizados con este concepto. Lo entendemos. Lo hemos predicado muchas veces. Lo hemos escuchado muchas veces. Pero lo vivimos muy poco. Muy poco. El matrimonio es una misión santa, hermanos, porque nos lleva a los varones a buscar la santificación tuya y de tu esposa. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. ¿Qué pudiera usted hacer, varón? Que pudiera asemejarse a lo que hizo este hombre. Renunció a lo que era su vida, a lo que era su pasión, su trabajo, por cuidar a su esposa, que era su mayor responsabilidad. Muchos de nosotros tenemos problemas con nuestra esposa, problemas serios. Muchos de los que están aquí están distanciados de su esposa, alejados de ella. Y tal vez tienes justificaciones. Y tal vez tú tienes la razón. Pero no justifica que no la ames. Porque la palabra de Dios dice
Para ti, varón, los maridos amen a sus esposas de la misma manera que Cristo amó a su iglesia. De la misma manera. Lo dice de una manera menor. El imperativo es igual, perdonándola. A pesar de la gran ofensa o la mínima ofensa que ella te ha hecho. A pesar de que ella es imperfecta. A pesar de que tú puedes decir que es necia, que es obstinada. A pesar de que no te respeta. A pesar de todo lo que tú puedas pensar. Y puedes decir todo lo que quieras, pero al final vamos a llegar. Dios te va a llevar a aterrizar en este versículo. Amar a tu esposa de la misma manera que Cristo te ama, porque tú eres parte de la iglesia. Que Él dio su vida por ti y por mí. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla de una manera tan cruda, que nos despoja de todos, de todas nuestras excusas que pudiéramos poner para tener alguna distancia con nuestra esposa, para sentirnos que ella está actuando mal y haciendo las cosas mal, y a pesar de todo tú nos dices que debemos amarla. Amarla. ¿Estás dispuestos a morir a nuestro tiempo, a dejar a un lado nuestras pasiones? Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, yo sé que estás hablando al corazón de cada uno de nosotros. Señor, yo no puedo santificar a mi esposa si no estoy santificado yo primero. Dice tu palabra que para santificar a la esposa es por medio de el lavamiento, por la palabra. Pero yo necesito conocer esa palabra. Yo necesito aprender a escuchar el latido del corazón de mi esposa, sus necesidades. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cada uno que está ahí, hable con Dios. Yo sé que tú tienes cosas que decirle. Yo sé que tú tienes cosas que hablar con Dios. Y más tarde, yo sé que tú tienes cosas que decirle a tu esposa. Compromisos. Gracias, Señor. Amén. Amén.